En el principio, cuando los hombres comenzaron a caminar sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, los días eran largos y silenciosos. Era un tiempo anterior al diluvio, una era olvidada, donde la tierra era joven, los ríos corrían limpios y los bosques parecían eternos. Pero en el corazón humano comenzó a brotar algo oscuro. Los Nefilim. Todo comenzó en los días de Jared, una generación antes de Enoc, 2 antes de Noé. Mientras la tierra florecía, la humanidad comenzó a multiplicarse velozmente por valles y montañas. Pero en el corazón de los hombres, algo comenzaba a torcerse. La envidia se filtraba en sus pensamientos y la maldad empezaba a nacer entre las familias. Lo que había sido puro empezaba a mancharse. Fue entonces cuando los seres del cielo bajaron a la tierra. Aquellos llamados hijos de Dios, conocidos como los vigilantes, fueron enviados para cuidar y observar a los hombres. Desde lo alto, los poderosos ángeles contemplaban el crecimiento de la humanidad, pero con el tiempo, sus ojos comenzaron a desviarse. Vieron a las hijas de los hombres, hermosas y llenas de vida, diferentes a cualquier criatura que hubieran conocido. Las vieron descender a los ríos, caminar entre los campos, reír bajo el sol, y sintieron una tentación prohibida encenderse en su interior. En vez de velar por ellas, comenzaron a desearlas. Querían tomarlas por esposas, mezclarse con ellas, descender al mundo que debían guardar intacto. Entonces, Semiaza, su líder, convocó a los demás en una llanura cercana al monte Hermón, donde hicieron un oscuro juramento. Tenía miedo de ser el único en caer en la tentación y cargar solo con la culpa, así que reunió a 200 y les dijo: juremos todos y maldigámonos si retrocedemos. Y así juraron un pacto que sería su condena. De repente, todos descendieron. El cielo se abrió y la tierra tembló cuando sus pies tocaron el suelo. Sus cuerpos adoptaron forma humana, pero no pertenecían al mundo de los hombres. Resplandecían con una luz extraña y sus miradas ardían como brasas. Eran demasiado perfectos, demasiado terribles. Los hombres los miraron atónitos. No sabían si estaban presenciando un milagro o el comienzo de una maldición. En poco tiempo, los vigilantes tomaron para sí a las hijas de los hombres, las desposaron, se unieron a ellas, y de esa unión nacieron seres jamás vistos. Eran gigantes de estatura descomunal, con la fuerza de 10 hombres. Los llamaron Nefilim. Al principio, fueron vistos como héroes antiguos, figuras que levantaban ciudades, vencían fieras y cargaban piedras que ningún mortal podría mover. Pero pronto se reveló su verdadera naturaleza. No eran salvadores, eran monstruos hambrientos. Los Nefilim comenzaron a dominar a las tribus humanas. Su tamaño y su poder los convertían en señores absolutos. Tomaban tierras y exigían tributos. Los pueblos los temían y los veneraban como dioses. Pronto, el hambre de los Nefilim creció sin freno. Primero devoraban frutos, arrasando cosechas enteras hasta dejar los campos vacíos. Después empezaron a cazar ganado, consumiendo rebaños enteros. Pero aquella hambre se volvió insaciable, y cuando la tierra ya no bastó para saciarles, volvieron sus ojos hacia los hombres. Tomaban vidas humanas sin remordimiento, cazándolos como presas y devorando aldeas enteras como si fueran simples bestias. El horror se extendía de valle en valle y nadie podía detenerlos. Mientras los vigilantes, embriagados por su propia transgresión, empezaron a forzar mezclas impuras entre especies, engendrando criaturas deformes que vagaban por los bosques y los campos como abominaciones que no deberían existir. La corrupción se extendió por la tierra como una plaga, y lo que alguna vez fue un paraíso comenzó a transformarse en un lugar de horror y desesperación. Con sus manos colosales levantaron ciudades de piedra tan enormes que parecían montañas y levantaron murallas adornadas con cráneos humanos, trofeos macabros de aquellos que osaron resistirse. Las fortalezas se convirtieron en templos de terror. Los pueblos comenzaron a adorarlos como si fueran dioses y sus nombres eran pronunciados con temor y reverencia. Og, el coloso de las tierras altas; Arba, fundador de fortalezas; Anak, señor de los valles; y Gilgamesh,
héroe y monstruo. A cada uno se le ofrecían sacrificios humanos, cantos y ofrendas para apaciguar su furia. Y entonces comenzaron a derramar el conocimiento prohibido que nunca debieron entregar a los hombres. Azazel reveló a los hombres cómo forjar espadas que cortaban como rayos, escudos impenetrables, joyas que cegaban con su brillo y pinturas con las que las mujeres adornaban sus rostros para seducir. También enseñó encantamientos, palabras que atrapaban voluntades y artes de seducción que encendían pasiones y engaños. Otros vigilantes abrieron los misterios del cielo y las estrellas, enseñando astrología y astronomía no para admirar la creación, sino para manipularla. Les revelaron hechizos, hierbas para la hechicería y métodos para torcer lo sagrado en algo oscuro. La humanidad entera se sumergía, sin darse cuenta, en un abismo del que ya no podría volver por sí misma. Aprendió a fabricar armas, a encender deseos prohibidos, a conjurar y maldecir. La tierra se convirtió en un taller de pecado. Las ciudades se llenaron de gritos y sangre. La violencia se celebraba. Las batallas se volvían espectáculos y los hombres imitaban la crueldad de sus nuevos amos. Las estaciones comenzaron a perder su ritmo. La primavera llegaba tarde, el invierno se extendía más de lo debido y los campos dejaban de florecer. Los árboles daban frutos torcidos, los animales nacían deformes y los ríos, antes cristalinos, llevaban un color oscuro, como si la creación misma estuviera enferma. Todo lo vivo ahora estaba podrido y el mundo entero, sin darse cuenta, caminaba hacia un juicio inevitable. Entonces Dios miró la tierra corrompida y decretó con voz firme: mi espíritu no permanecerá en el ser humano para siempre, porque no es más que un mortal. Por eso vivirá solamente 120 años. Era una sentencia y una advertencia, una cuenta regresiva marcada sobre la humanidad de 120 años de margen antes del juicio. Y después de ese anuncio, el cielo guardó silencio, un silencio pesado, inquietante, señal de que algo terrible se estaba gestando. Los hombres continuaban como si no hubieran oído nada, pero algo se preparaba. Los cielos se oscurecieron sin razón, las aves volaban sin rumbo, como si huyeran de algo que los hombres no podían ver. La tierra comenzó a exhalar un olor amargo, un aliento pesado que parecía anunciar que la paciencia divina estaba llegando a su fin. Pero en medio de esa oscuridad caminaba un hombre diferente. Su nombre era Enoc. Enoc, séptimo desde Adán, no se arrodillaba ante los Nefilim ni ante los vigilantes. Su vida era una contradicción. En medio del caos, su paso era recto, su mirada limpia, su fe inquebrantable. Enoc caminaba con Dios. Se puso de pie ante los vigilantes y ante las multitudes y gritó sin miedo: habéis dejado los altos cielos y habéis profanado la tierra. Los vigilantes temblaron al escuchar la sentencia que se avecinaba. Buscaron a Enoc, lloraron, le suplicaron y le entregaron cartas para que intercediera por ellos. Y un día, mientras Enoc oraba en silencio, el cielo se abrió ante sus ojos. Enoc fue arrebatado de la tierra a través de lo que él mismo describió como portales de fuego. Columnas ardientes giraban a su alrededor sin quemarlo, abriéndose como puertas hacia otra dimensión. Sus pies dejaron la tierra y la luz lo envolvió hasta que todo lo conocido desapareció. De pronto se encontró en salones inmensos de luz y de oscuridad, lugares que ningún hombre había visto jamás. Caminó entre pasillos hechos de un brillo cristalino, donde ríos de fuego se cruzaban con ríos de cristal que fluían sin mezclarse. Las paredes resplandecían como si estuvieran vivas y por todas partes resonaban cantos que ni las lenguas de los hombres podían pronunciar. Allí vio ángeles poderosos que escribían en libros eternos los nombres de hombres y ángeles, inscribiendo y borrando con manos firmes, mientras llamas azules iluminaban cada letra. Entonces le fue mostrado el mensaje profético y terrible. Enoc oyó la sentencia para los vigilantes: habéis dejado los altos cielos, habéis profanado la tierra, habéis engendrado gigantes, sembrado corrupción, enseñado artes prohibidas.
y ahora conoceréis la condena. Y le revelaron también el destino de los Nefilim. No se les concederá paz. Serán destruidos por las manos unos de otros y por las aguas que cubrirán el mundo. Sus espíritus vagarán como sombras, errantes, hasta el gran juicio. Y sobre los ángeles caídos, la voz del Altísimo fue firme: quedaréis encadenados en tinieblas, reservados para el día del gran juicio, cuando seréis lanzados al fuego eterno. Enoc temblaba, pero no retrocedió. Volvió la mirada, y los ángeles le señalaron el camino de regreso. Así descendió otra vez a la tierra, con la certeza de que debía hablar. Enoc reunió a los vigilantes, y su voz, temblorosa pero firme, pronunció la sentencia final: no se os concederá la paz. Vuestros hijos perecerán y vuestros nombres se borrarán de la memoria del cielo. Los vigilantes se cubrieron los rostros y por primera vez conocieron el miedo. Pero cuando fue a darles el mensaje a los hombres, no lo escucharon. Reunió al pueblo, se levantó entre las multitudes y proclamó: escuchadme, hombres de la tierra. Habéis visto a los vigilantes andar entre vosotros. Habéis seguido sus caminos corruptos. Arrepentíos, porque se acerca el juicio. El Altísimo ha decretado el fin de esta corrupción. Enoc vio las miradas de desprecio. Algunos se burlaban, otros lo ignoraban, y pocos prestaron atención a su mensaje. La mayoría siguió construyendo, devorando, mezclando y matando, sin saber que el tiempo ya estaba contado. Entonces llegó el momento que el cielo había decidido. Dios envió a sus mensajeros más poderosos para ejecutar el juicio. 4 arcángeles fueron enviados con una misión precisa. Miguel, el guerrero de Dios, actuaría contra los vigilantes para arrancarles el poder que habían robado. Rafael, el sanador y ejecutor, recibiría la tarea más severa: capturar a Azazel y arrojarlo a las profundidades. Gabriel, el heraldo de misterios, sería quien encendiera guerras entre los Nefilim para que se destruyeran entre ellos. Y Uriel, el iluminador, descendería para advertir a los hombres, para anunciar el juicio que estaba a punto de caer sobre la tierra. Rafael descendió primero como un fuego viviente y encontró a Azazel escondido en Dudael, un lugar árido y lleno de sombras. Lo ató con cadenas forjadas en la palabra de Dios, cadenas que ardían como brasas sobre su piel inmortal, y lo arrastró entre piedras afiladas, las mismas que desgarraban su carne, mientras su voz rugía de rabia. Y allí, en el corazón del abismo, lo arrojó. Rocas inmensas sellaron la entrada, y allí quedó Azazel, encadenado y olvidado, esperando el gran día del juicio. Entonces el arcángel Miguel descendió para enfrentar al resto de vigilantes. Buscó a los vigilantes que aún vagaban por la tierra, aquellos que no habían sido capturados, y uno por uno los tomó y los lanzó a cuevas tan profundas que ni la voz podía salir de ellas, sellando las entradas con piedras ardientes. Mientras tanto, Gabriel cumplió su misión sobre los Nefilim. Se movió entre ellos como un susurro envenenado, sembrando desconfianza en sus corazones. Allí donde antes había alianzas, surgieron sospechas. Clanes que se consideraban hermanos comenzaron a mirarse con odio. Bastó una chispa para que la guerra estallara entre ellos. Gigante contra gigante, hermano contra hermano, se alzaron en guerras sangrientas que sacudieron la tierra. Las ciudades que habían levantado cayeron y el dominio se transformó en destrucción. Así comenzó el principio del fin, pero aún quedaban los hombres. Uriel descendió a la tierra y caminó entre los hombres para advertirles que el tiempo estaba a punto de cumplirse. Uriel se detuvo en plazas y en campos para advertirles: el juicio está a las puertas, el Altísimo ha decretado el fin de esta corrupción, lo que habéis sembrado lo cosecharéis, pero aún hay un respiro. Volved, arrepentíos, buscad al Creador antes de que las aguas se levanten. Anunció en cada rincón
que Dios ya había escuchado el clamor de la tierra, que los ángeles rebeldes ya estaban encadenados y que los gigantes pronto dejarían de caminar entre los hombres. Pero los hombres no le escucharon. Los hombres siguieron usando los secretos prohibidos de los vigilantes. La violencia siguió creciendo y la tierra se llenó de sangre y de abominaciones. Sin embargo, Enoc no se dejó corromper. Él caminaba con Dios. Y una noche, mientras oraba solo en los campos, de repente los cielos se abrieron ante sus ojos. Enoc fue llevado, cruzó umbrales donde el tiempo se disolvía y fue guiado por seres resplandecientes hacia reinos invisibles. Portales de fuego giraban a su alrededor, pero no lo quemaban. Columnas de luz se entrelazaban como espirales vivas, conduciéndolo a través de mundos que ningún mortal había contemplado. Cada umbral que atravesaban revelaba un fragmento del universo. Vio los confines de la tierra y las cavernas donde los vientos duermen. Observó el infierno donde los rebeldes esperan juicio y el Edén sellado, donde la gloria aún habita intacta desde la creación. Luego lo llevaron a alturas donde el sol y la luna son custodios obedientes de ciclos eternos. Atravesó montañas sagradas que ardían sin consumirse. Vio los lugares donde nacen los truenos y cruzó las cámaras donde se guardan las estrellas. Pero más allá de los cielos, vio el abismo, lo que vendría, la corrupción creciendo como veneno, las ciudades construidas sobre cráneos, los hombres adorando a gigantes olvidados, la violencia multiplicándose como plaga, y junto a esa visión se le reveló el juicio. La balanza inclinándose, los nombres siendo borrados de los libros eternos, las aguas que vendrían, no como lluvia, sino como sentencia. Enoc escuchó y escribió, registró cada revelación y según los relatos antiguos compiló 366 libros con su testimonio. Escribió sobre el juicio de los ángeles, sobre la restauración de la tierra y sobre los tiempos venideros. Y cuando todo lo que debía ser revelado fue escrito, Enoc fue llevado aún más alto, más allá de los astros que gobiernan el tiempo, y allí vio las moradas eternas. Sus ojos contemplaron el misterio del juicio y la misericordia. A un lado, habitaciones resplandecientes aguardaban a los justos, repletas de paz, adornadas con luz viva, donde no hay llanto ni oscuridad. Al otro lado, profundidades tenebrosas, donde las almas impías yacen en espera, conscientes, quebradas por la separación eterna. Y en el centro de todo, el trono del Altísimo. Un fuego eterno brotaba de su base, y una gloria indescriptible lo envolvía. Enoc cayó sobre su rostro y no se atrevió a levantar la mirada, pero entonces el Señor lo envió de regreso a la tierra, no como castigo, sino como testigo. Debía hablar por última vez y entregar el legado de lo que había visto. Enoc volvió al mundo de los hombres, pero su rostro ya no era el mismo, ya no tenía miedo. Reunió a Matusalén, su hijo, a sus nietos y a los pocos que aún caminaban en justicia, y les contó lo que sus ojos habían visto: las moradas preparadas, los libros sellados, los nombres escritos con fuego. Les advirtió que el juicio no era una amenaza vacía, y les rogó que no vendieran su alma por los placeres de los caídos, que no se rindieran a la corrupción de los gigantes ni a la tentación de los falsos ángeles. Ese día, el silencio cayó sobre su casa, pero al poco tiempo, Enoc anunció que su tiempo se había cumplido. Enoc no volvería a caminar entre los hombres, y el día señalado desapareció. Enoc fue tomado por Dios, arrebatado, y no volvió a ser visto jamás. Por un momento, un silencio envolvió la tierra, y el caos se detuvo. Los rumores decían que el hombre de Dios había desaparecido entre la luz, que no murió como los demás, porque fue tomado vivo por el Creador, mientras los portales del cielo se abrían una vez más. Pero ese silencio fue breve, porque tras su partida, el terror se apoderó de toda la tierra conocida. Los nefilim se mataban entre sí, y las ciudades caían bajo su propia maldad. Los hombres, sin la voz profética que los contenía, desataron su corrupción como nunca antes. Los hijos de los caídos levantaron sus estandartes sobre huesos humanos. Las mujeres enseñadas por Tamiel embriagaban con hechizos, y los sabios falsos
leían las estrellas. Los vigilantes seguían encadenados en las entrañas del abismo, pero sus hijos dominaban la superficie como reyes impíos. Las montañas temblaban bajo sus pasos, las fuentes de la tierra se manchaban de sangre y los clamores de los inocentes llenaban el aire. Fue entonces cuando los cielos se oscurecieron, las estaciones comenzaron a confundir sus tiempos, porque el sol ya no brillaba con la misma fuerza, las aves migraban errantes, los árboles se torcían, y la tierra, agotada, comenzó a gemir. Pero en medio de aquella oscuridad apareció una esperanza. Su nombre era Noé. Mientras los hombres a su alrededor se había corrompido por completo en violencia y hechicerías, él labraba los devastados campos con manos limpias. A sus 600 años, era el único que mantenía la fe. Criaba a sus hijos con temor de Dios y cada día elevaba su corazón al Creador. Era un hombre justo, íntegro en su generación, un hombre que todavía escuchaba la voz del cielo, y el cielo lo eligió. Dios habló con él como no había hablado con ningún otro desde los días de Enoc. He decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré junto con la tierra. Dios le anunció el juicio que vendría, que las aguas que cubrirían la tierra, y le escogió para una obra inmensa. Haz un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca, y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás. De 300 codos la longitud del arca, de 50 codos su anchura, y de 30 codos su altura. Una ventana harás al arca, y la acabarás a un codo de elevación por la parte de arriba, y pondrás la puerta del arca a su lado, y le harás piso bajo, segundo y tercero. Noé quedó sin aliento, pero entonces el Creador le habló del pacto. Mas contigo estableceré mi pacto, y entrarás en el arca tú, y tus hijos, y tu mujer, y las mujeres de tus hijos contigo. Noé no dudó, salió a por madera y comenzó a construir. Durante semanas y meses, Noé levantó aquella estructura gigantesca. Su familia trabajaba a su lado mientras las burlas se hacían más crueles, pero él no se detuvo. Y llegó el día señalado. El cielo ya no podía contener su juicio, y la tierra, cansada de beber sangre, aclamó al cielo. El mundo mismo parecía suplicar justicia. Entonces el sol se oscureció de manera extraña y la tierra comenzó a sentirse pesada, como si supiera que algo iba a romperse para siempre. De repente ocurrió algo que nadie había visto jamás. Los animales comenzaron a acercarse desde todos los rincones de la tierra, guiados por una voz invisible que los llamaba desde lo profundo de la creación. Vinieron en pares perfectos. Aves de colores, reptiles silenciosos, mamíferos grandes y pequeños, todos caminando de dos en dos hacia aquella estructura colosal, como si supieran exactamente dónde debían estar. Los hombres los vieron pasar, confundidos y temerosos, sin entender cómo las fieras se movían como ovejas dóciles. Noé los recibió uno por uno, acomodándolos según la orden que había recibido. Luego entró él mismo con su esposa, junto a sus hijos Sem, Cam y Jafet, y las esposas de estos. Nadie más quiso entrar, nadie más creyó. Cuando todos estuvieron dentro, Noé miró una última vez el mundo que conocía, los campos que había trabajado, el cielo que había amado y la corrupción que lo había contaminado todo. De repente ocurrió algo que ningún hombre podría haber hecho. La puerta se cerró con un profundo sonido. Fue la mano de Dios mismo la que selló la entrada. Un silencio breve se extendió alrededor del arca, como si la creación entera contuviera el aliento. Y entonces comenzó. El cielo se oscureció como si un manto pesado cubriera la luz del sol, y con un rugido que sacudió los cimientos de la tierra, las fuentes del gran abismo se rompieron. El suelo se abrió y aguas ocultas desde los días de la creación brotaron con furia incontenible. Las ventanas del cielo se abrieron y torrentes de lluvia cayeron sin descanso. Durante 40 días y 40 noches, las lluvias no se detuvieron. Los ríos se salieron de sus cauces, los campos quedaron sepultados bajo nuevos mares, y el mundo entero se convirtió en un océano sin límites.
Los hombres corrían buscando alturas, trepaban a los árboles, gritaban nombres de dioses que no podían salvarlos. Los Nefilim, aquellos gigantes que antes dominaban con poder absoluto, también sintieron el miedo. Ni su tamaño ni su poder les sirvieron. Se les vio huir, escalando montañas que pronto serían tragadas por las aguas. Intentaron levantar fortalezas sobre pilares de piedra, buscaban los árboles más altos, nadaban entre torrentes enfurecidos. Gilgamesh, uno de los grandes Nefilim, alzó sus brazos al cielo y clamó con desesperación: ¿Es esta vuestra venganza? Mientras su voz se perdía en la tormenta y mientras las aguas lo cubrían. Otro de los colosos, intentó nadar con brazadas que movían olas enteras, pero el abismo lo tragó como a un niño indefenso. Los Nefilim cayeron uno tras otro, entre gritos ahogados y remolinos furiosos. Y muy lejos, bajo la tierra, los vigilantes encadenados escuchaban la furia del diluvio desde sus prisiones de piedra y fuego, oyendo cómo se cumplía la sentencia que ellos mismos habían provocado. En el abismo, Azazel gritaba atrapado. Su voz se quebraba en la oscuridad absoluta, impotente, sabiendo que su destino estaba sellado. Mientras en los cielos se celebraba un juicio silencioso. Los libros fueron abiertos y los nombres de los Nefilim, aquellos gigantes que se habían levantado contra el orden de la creación, fueron borrados uno a uno. Ya no habría memoria de ellos en los registros eternos. El cielo celebró la justicia, mientras la tierra se limpiaba con lágrimas de agua. Las estrellas, ocultas por días, comenzaron a brillar otra vez entre las grietas de las nubes, y la balanza del universo, torcida por siglos de corrupción, finalmente comenzó a equilibrarse. El mundo estaba cambiando para siempre, mientras el arca flotaba sobre aguas interminables, guardando en su interior la última esperanza de la humanidad. Su madera crujía bajo la presión de las olas, pero no se quebraba. En su interior, Noé oraba. Su voz baja pero firme se elevaba mientras los truenos estallaban afuera. El agua siguió subiendo hasta que las montañas fueron cubiertas y hasta que la última cima desapareció bajo las aguas embravecidas. No quedó carne alguna sobre la tierra, ni hombre, ni bestia, ni ave que respirara. Todo pereció, excepto los que estaban dentro del arca. Pasó el tiempo y las aguas comenzaron a retroceder lentamente. Día tras día, el nivel descendía, y por primera vez en mucho tiempo, la tierra volvió a mostrarse bajo el cielo limpio. Finalmente, el arca se detuvo y reposó sobre los montes de Ararat, firme como un monumento de esperanza en medio de un mundo renovado. Dentro, Noé esperaba con paciencia. Observaba el horizonte y buscaba señales, pero solo veía agua. Entonces abrió la ventana y soltó un cuervo, y el cuervo voló, yendo y viniendo, buscando un lugar donde posarse, pero no lo halló. Pasados unos días, Noé soltó una paloma. La paloma se alejó y al principio regresó sin encontrar descanso, pero volvió a intentarlo. Al cabo de 7 días más, la paloma regresó con algo inesperado: una hoja de olivo fresca en su pico. El corazón de Noé se llenó de esperanza. Sabía que la tierra comenzaba a sanar. Una semana después, soltó la paloma una vez más, y esta vez no regresó, señal de que ya había encontrado un lugar donde habitar. Cuando finalmente descendieron del arca, lo que encontraron era un mundo transformado. Los campos estaban limpios, el aire era diferente, las montañas brillaban bajo un cielo renovado. Noé sintió el peso de lo que acababa de suceder y supo qué tenía que hacer. Reunió piedras, construyó un altar sencillo pero sagrado, y sobre él ofreció sacrificios de animales puros. El humo ascendió al cielo como un perfume de gratitud, como una declaración de fe en el futuro. Entonces Dios habló otra vez, no con sentencia, sino con promesa. Miró la tierra nueva y dijo: no volveré a maldecir la tierra por causa del hombre, ni volveré a destruir todo ser viviente como he hecho. Y para que esa palabra quedara marcada en el corazón de todos, dejó una señal eterna. En el cielo algo nuevo, un arco iris, un arco de luz suspendido entre las nubes, brillante, inmenso.
Era la marca de un pacto eterno, un recordatorio para cada generación que Dios había decidido dar un nuevo comienzo. Cada vez que la lluvia tocara la tierra y el sol rompiera las nubes, esa señal volvería a aparecer como una promesa. La justicia se había cumplido y ahora comenzaba un nuevo capítulo bajo la promesa de Dios. Con el tiempo, la familia de Noé descendió del arca y comenzó a multiplicarse. Sem, Cam y Jafet se esparcieron por la tierra, llevando consigo la memoria del juicio y la promesa de un nuevo comienzo. Cada uno tomó caminos distintos y de sus pasos nacieron naciones enteras. Cam se dirigió hacia las tierras cálidas del sur. Allí, en los valles de Egipto y en las llanuras de Canaán, sus descendientes levantaron ciudades y torres. De su linaje surgiría Nimrod, el hombre que llegó a ser famoso como poderoso cazador delante de Jehová, constructor de reinos como Babel, Erech y Nínive, ciudades que marcarían la historia con su grandeza y su rebelión. Jafet avanzó hacia el norte, hacia regiones frías y montañosas, donde nacerían pueblos y culturas que se extenderían más allá de lo que Noé alcanzó a imaginar. Sem, en cambio, permaneció cerca de la línea de la promesa. De él nacería un pueblo diferente, marcado por la fe, de donde surgirían patriarcas, profetas y finalmente la raíz de la bendición para todas las naciones. Con el paso del tiempo, las lenguas comenzaron a multiplicarse. Lo que antes era un solo idioma se fragmentó, creando barreras y nuevas identidades. Nacieron pueblos, surgieron reinos y la tierra volvió a llenarse de voces distintas, cada una con su historia y su destino. Sin embargo, entre esas historias nuevas comenzaron a surgir ecos antiguos. Tras el diluvio, comenzaron a circular leyendas de nuevos gigantes. Cuando las aguas retrocedieron y el arca descansó sobre los montes de Ararat, se pensó que todo había terminado, que la maldad había sido arrasada y que los Nefilim habían sido eliminados por completo. Pero la historia no es tan simple. La Biblia termina con la destrucción de toda carne, con la purificación del mundo por agua. Sin embargo, algunos textos apócrifos y tradiciones antiguas sugieren algo inquietante, que la sangre de los gigantes pudo haber sobrevivido, no por fuerza, sino por herencia. Según estas fuentes, una de las esposas de los hijos de Noé, probablemente de Cam, podía haber llevado en su linaje genético la marca de los caídos. No era un gigante, pero su sangre estaba contaminada. Si esta teoría es cierta, eso explicaría por qué, siglos más tarde, vuelven a surgir gigantes en la tierra. No como antes, en hordas dominantes, pero sí como restos persistentes de una época olvidada. Y no eran figuras mitológicas, la Biblia los menciona directamente. En Deuteronomio, Josué y otros libros históricos se enumeran pueblos enteros conocidos por su gran estatura, su fuerza descomunal y sus ciudades fortificadas. Los anaseos que vivían en Hebrón y eran tan imponentes que los espías israelitas se sintieron como langostas a su lado. Los refaitas, también llamados los silenciosos, que habitaban en Basán. Los emim, los temibles, que llenaban de miedo a los moabitas. Los zamzumeos, conocidos por su violencia. Los Zuzim, Suseos y Abim, tribus dispersas por la región, todas descritas como pueblos grandes, numerosos y temidos. Incluso los nombres de sus ciudades parecen llevar el peso de su leyenda. Basán, tierra del rey Og, cuya cama de hierro medía más de 4 metros. Hazor, con sus muros ciclópeos. Asdod, Gat, Ascalón, ciudades de los filisteos que, según tradiciones más antiguas, fueron construidas por gigantes antes del diluvio y ocupadas después por sus descendientes. Los arqueólogos modernos han hallado ruinas con piedras tan inmensas que sería imposible moverlas con herramientas primitivas. Las murallas de Basán, por ejemplo, parecen más obra de titanes que de tribus humanas. Algunos eruditos han especulado que tales estructuras no solo eran fortalezas, sino intentos de los gigantes por permanecer, como si al levantar ciudades eternas intentaran burlar el juicio del cielo. Y aunque la mayoría del pueblo de Israel jamás se enfrentó directamente a los Nefilim prediluvianos, sus descendientes sí lo hicieron con los que vinieron después. Siglos después, el pueblo de Israel, guiado por Moisés, se acercó a la tierra prometida
y obedeciendo la voz de Dios, envió a 12 espías para que exploraran la tierra de Canaán, aquella tierra prometida que sus padres solo habían soñado. Ellos caminaron durante días cruzando ríos y montañas, observando viñedos inmensos y ciudades amuralladas que se alzaban como gigantes de piedra. Pero entre todo lo que vieron, algo sembró terror en sus corazones. Los hijos de Enac, hombres de estatura imponente, descendientes de linajes que la memoria asociaba con los antiguos gigantes. Cuando los espías regresaron, 10 de ellos hablaron con voces temblorosas. También vimos allí gigantes, hijos de Anak, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. El miedo se propagó como fuego entre el pueblo. Aquella noche, Israel lloró y murmuró contra Moisés y Aarón, diciendo: ¿Por qué nos ha traído Jehová a esta tierra para morir a espada? Volvamos a Egipto. El corazón de la multitud se llenó de desesperación, pero entonces se levantaron Josué y Caleb, sus voces firmes entre el clamor: si Jehová se agrada de nosotros, nos llevará a esa tierra y nos la entregará. No temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los devoraremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová. Fue un instante de luz en medio del miedo, un recordatorio de que el tamaño de los gigantes no se comparaba con el poder de Dios. Con el paso de los años, la promesa se cumplió. Bajo el liderazgo de Josué, sucesor de Moisés, Israel cruzó el Jordán, y el pueblo se dispuso a tomar la tierra que había sido prometida a Abraham, Isaac y Jacob. Y así comenzó la gran conquista de Canaán. Las ciudades fortificadas cayeron una tras otra. Primero cayó Hebrón, conocida como la tierra de los hijos de Enac, gigantes temidos por su altura y su fuerza. Luego fue tomada Debir, una ciudad antigua, lugar de sabiduría y culto, que ahora se rendía ante el Dios de Israel. Después vino Aabe, otro bastión donde los descendientes de gigantes se creían invencibles, pero tampoco pudieron resistir. Cada victoria no solo era militar, sino espiritual. Con cada muro derribado, también caían los altares dedicados a dioses extraños. Y entonces llegó el último enfrentamiento. Og, rey de Basán, un hombre tan imponente que la escritura detalla su lecho de hierro de más de 4 metros de largo como testimonio de su tamaño descomunal. Og era conocido como el último de los refaítas, un vestigio viviente de linajes oscuros que se remontaban a los días previos al diluvio, pero Israel, fortalecido por la presencia de Dios, lo enfrentó sin temor. Og cayó bajo la espada, y con él su ejército entero. Las ciudades de su reino fueron arrasadas, y los símbolos de su dominio quedaron convertidos en polvo. Los altares levantados a falsos dioses fueron derribados. Los nombres de los gigantes comenzaron a borrarse de la tierra, y los ecos de los nefilim y su dominio oscuro se apagaron. Fue la obediencia del pueblo, guiado por el Dios vivo, la que rasgó la sombra de aquel pasado, y la tierra prometida comenzó a ser lo que siempre estuvo destinado a ser, un lugar para el cumplimiento de la promesa. Sin embargo, los relatos sobre gigantes no desaparecieron. Los jueces y reyes se alzaban y caían, pero las historias sobre gigantes seguían vivas en la memoria del pueblo. En la tierra de los filisteos surgió un guerrero cuya sola figura parecía traer de vuelta el eco de los antiguos nefilim, Goliat de Gat. Su altura rozaba los 3 metros, su armadura de bronce pesaba como un hombre entero, y su lanza era como el rodillo de un telar. Durante 40 días se presentó cada mañana y cada tarde, desafiando al ejército de Israel con una voz que retumbaba entre los montes. Elijan a un hombre que baje y pelee conmigo. Si vence, seremos sus siervos. Si yo lo venzo, seréis esclavos nuestros. El temor recorrió el campamento de Israel, y nadie se atrevió a dar un paso al frente. Pero entonces, David, un joven pastor, llegó al campamento llevando provisiones a sus hermanos. Era apenas un muchacho, pero se indignó al oír los desafíos de Goliat e insistió en ser llevado ante el rey Saúl. El rey intentó darle su armadura, pero David la rechazó y prefirió su cayado, su honda, 5 piedras lisas del arroyo y su fe. Cuando se acercó al campo de batalla, el gigante lo menospreció y se rió
de él. Pero David respondió con palabras que han atravesado los siglos: Tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mis manos, y sabrá toda la tierra que hay Dios en Israel. Cuando el gigante avanzó maldiciendo, de repente David corrió hacia Goliat con una velocidad sorprendente. Metió su mano en su bolsa, sacó una piedra lisa y la colocó en su honda, y con un movimiento rápido y preciso, lanzó la piedra con todas sus fuerzas, dirigiéndola directamente a la frente del gigante. La piedra surcó el aire y se incrustó en la frente de Goliat con un impacto brutal. El gigante se tambaleó por un momento, sus ojos se pusieron en blanco y cayó de bruces contra el suelo, levantando una nube de polvo. Sin perder tiempo, David se abalanzó sobre el cuerpo inerte de Goliat, tomó la espada del gigante y con un golpe certero le cortó la cabeza y la alzó gritando: «Esta batalla es de Jehová». Pero la historia de los gigantes no terminó con la caída de Goliat. Las escrituras relatan que, en los años siguientes, otros gigantes se alzaron entre los filisteos, como si la sombra de aquellos antiguos linajes Nefilim aún se resistiera a desaparecer. En una de esas guerras, Isbi-Benob, un guerrero temible con una pesada lanza de bronce, buscó matar al ya envejecido David en medio del fragor de la batalla. Cuando el rey se vio exhausto y vulnerable, Abisai, hijo de Sarbia, uno de sus más fieles valientes, acudió de inmediato, lo socorrió y abatió al gigante antes de que pudiera cumplir su amenaza. En otra batalla se levantó Sef, también de la descendencia de los gigantes, pero su fuerza no fue suficiente frente a la espada de Sibecai el Husatita, que lo derribó en combate. Más adelante, el nombre de Lami, identificado como hermano de Goliat, se escuchó en los campos de batalla. Su lanza era tan formidable como la de su hermano caído, pero el Anán, hijo de Jaare Orejim de Belén, lo venció en una lucha feroz, dejando una vez más a los filisteos sin su campeón. Y aún se cuenta la historia de un hombre de Gat, un ser monstruoso que tenía 6 dedos en cada mano y 6 en cada pie, 24 en total. Su misma apariencia causaba terror, pero también fue derribado por un hombre de Dios, Jonatán, hijo de Simea, sobrino de David, quien lo abatió y puso fin a su desafío. Cada uno de estos gigantes llevaba consigo ecos de los antiguos Nefilim, creyéndose invencibles, pero todos cayeron ante algo que jamás pudieron medir ni vencer: la fe y la obediencia. Pero siglos después, en los días del profeta Daniel, volvió a surgir una imagen perturbadora. Esta vez, no en carne y hueso, sino en sueños. Nabucodonosor, el rey de Babilonia, vio una estatua gigantesca, la cabeza de oro, el pecho de plata, el vientre de bronce, las piernas de hierro y finalmente los pies, mezcla de hierro y barro cocido. Daniel interpretó el sueño con sabiduría celestial, revelando que esa estatua representaba los imperios humanos que vendrían. Pero fue el último material el que provocó más temor. Y así como viste el hierro mezclado con barro, así se mezclarán mediante simiente humana, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. No era simplemente una advertencia, era una profecía velada, porque esa expresión, se mezclarán mediante simiente humana, no tiene precedentes claros en otros textos bíblicos. Habla de una hibridación, una unión antinatural, y muchos la conectaron con algo que ya había sucedido una vez, en los días de Enoc. Los vigilantes lo habían intentado antes, mezclar su naturaleza con la de los humanos para crear una simiente corrupta, y según Daniel, en los últimos días, ese mismo intento se repetiría, no en los campos de la tierra, sino en los laboratorios, en los pactos ocultos, en las torres que hoy se levantan, no para adorar a Dios, sino para suplantarlo. Textos apócrifos como el libro de los gigantes sugieren que el linaje de los caídos jamás desapareció del todo, que hay un plan que permanece en la sombra, esperando su momento. El libro de Enoc, en sus visiones más oscuras y proféticas, declara que cuando los Nefilim murieron durante el diluvio, sus almas no ascendieron al cielo,
ni descendieron al Seol como las de los hombres. No fueron recibidos por Dios ni acogidos por la tierra. Fueron condenados a vagar, porque los Nefilim nacieron de una unión ilícita, de carne humana con espíritu celestial caído, y sus almas quedaron atrapadas en un limbo impuro, sin lugar en ninguno de los reinos. Así, el destino de los espíritus de los Nefilims fue vagar por la tierra, sin carne, sin hogar, sin redención. Espíritus vagabundos, demonios, espíritus impuros que, privados de cuerpo, comenzaron a buscar uno. Su hambre era distinta a la humana porque no querían alimento ni bebida, sino dominio. Deseaban poseer cuerpos, manipular pensamientos, incitar a la violencia, despertar la lujuria, introducir la corrupción que su sangre ya había conocido. Enoc describe que estas almas sin cuerpo trajeron con ellas violencia, corrupción, enfermedades, opresión y tentaciones. Eran las sombras de un pecado antiguo, una transgresión que aún susurraba desde la oscuridad. Ellos incitan al derramamiento de sangre, despiertan la lujuria, manipulan la voluntad de los débiles. Y es aquí donde muchas tradiciones espirituales, tanto judías como cristianas primitivas, empiezan a entrelazarse. Algunos intérpretes antiguos identificaron a estos espíritus vagabundos como los demonios, espíritus sin redención, sin cuerpo, pero deseosos de poseer, tentar y arrastrar a los hombres al mismo destino de perdición. Por eso Jesús, siglos más tarde, cuando enfrentó a espíritus inmundos, en sus primeros encuentros públicos, no fueron los fariseos ni los sabios quienes lo reconocieron, fueron los demonios. Espíritus sin cuerpo, herencia del pecado de los vigilantes que temblaban al ver su rostro. Uno de ellos, poseyendo a un hombre en la sinagoga, gritó con desesperación: ¿Qué tienes con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. No era una pregunta, era el reconocimiento de una autoridad absoluta. Ellos sabían lo que los hombres aún no entendían. Sabían que el juicio profetizado por Enoc se había activado, y sabían que su fin se acercaba. Jesús solo necesitaba su palabra para expulsarlos. Sal de él. Pero la historia no terminó con la primera venida del Mesías. Llegamos al último libro, el Apocalipsis. En el capítulo 9, el quinto ángel alza su trompeta y el cielo se quiebra en sonido y significado. El quinto ángel toca la trompeta y Juan, el discípulo amado, el que se recostó en el pecho de Jesús, observa con los ojos del Espíritu y ve una estrella caída del cielo recibir una llave. Es la llave del abismo, y al girar esa llave, algo se desata. Desde las entrañas de la tierra se abre el pozo del infierno, y un humo denso cubre la tierra como la noche más oscura. Y de ese humo surgen criaturas. No son langostas, aunque así se les nombra. Son bestias deformadas con rostro humano, cabellos largos como de mujer, pero su boca muerde como la de un león hambriento. Llevan corazas de hierro, y cuando sus alas baten, suenan como carros de guerra que retumban sobre el mundo. Estas criaturas no matan. Están hechas para atormentar. Durante 5 meses persiguen a los hombres y quienes las encuentran no pueden morir, aunque lo deseen. Y entonces Juan escribe una frase escalofriante: tienen por rey sobre ellas al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. Ese nombre, olvidado por siglos, Abadón, es un príncipe del abismo, uno que según los textos antiguos fue comandante entre los vigilantes caídos. Es el que caminó con Azael y Semellaza, que sembró corrupción y pactó con sangre, y que fue encadenado bajo tierra cuando Enoc aún caminaba entre los hombres, y ahora ha sido liberado. La tierra tiembla, el abismo está abierto, y los antiguos espíritus, esos mismos que nacieron de la unión impía entre ángeles y humanas, los Nefilim sin cuerpo, sin alma, ascienden envueltos en nuevas formas, simbólicas, espirituales, apocalípticas. Ya no buscan gobernar con espadas, ahora marcan, poseen, manipulan. Son la antesala del gran engaño, heraldos de la mentira final. Y la humanidad no está preparada. Pero el relato no se detiene ahí. En el capítulo 13, Juan es llevado en espíritu a ver el fin de los tiempos. Y lo que ve es aterrador,
pero familiar. Lo que Juan vio surgir del mar no era una bestia común, era una criatura imposible, una fusión de bestias y símbolos. Tenía el cuerpo ágil de un leopardo, pero caminaba con la fuerza aplastante de un oso, y su boca rugía como la de un león hambriento. Sobre sus cuernos brillaban coronas, y de su boca brotaban blasfemias como cuchillas, palabras que desafiaban todo lo que era santo. Esta criatura no solo era poderosa, sino que poseía autoridad, gobernaba, dominaba, y el mundo entero la contemplaba con asombro, como si hubiera esperado su llegada, como si algo en lo más profundo del alma humana reconociera su presencia y se rindiera. Pero aquel diseño no era nuevo. En su forma distorsionada había vestigios de una memoria más antigua. Su esencia parecía recoger los fragmentos de una corrupción arcaica, un eco deformado del orgullo de los antiguos Nefilim. La bestia no buscaba solo poder, sino adoración. Y en el centro de todo, en el núcleo de su diseño corrupto, estaba el antiguo plan de los ángeles caídos: crear su propia imagen, su propia descendencia, su propio sistema, una versión retorcida del reino de Dios. Y el mundo, fascinado por su poder, comenzó a arrodillarse y aceptar la marca. Pero después del breve reinado de la bestia, llega Apocalipsis 20. Satanás es liberado por un breve tiempo, y en esa última oportunidad convoca a los pueblos más lejanos, aquellos que habitan los bordes de la tierra, los extremos del norte. Gog y Magog. No es la primera vez que escuchamos sus nombres. Ezequiel ya los había mencionado siglos antes como enemigos de Israel, como ejércitos monstruosos que vendrían desde el norte a invadir la Tierra Santa. Pero ahora, en el fin de los tiempos, resurgen como si fueran los descendientes simbólicos de un linaje prohibido. Se decía que Gog y Magog eran naciones nacidas de la mezcla, de la corrupción, tierras selladas por Alejandro Magno más allá de las montañas, donde habitaban razas deformes, gigantes, seres híbridos que aguardaban la hora de su liberación. Y esa hora llegó. Gog y Magog rodean el campamento de los santos. Sus ejércitos se extienden como un mar oscuro. Son incontables, feroces, guiados por un odio antiguo que arde desde los días de los Nefilim. Pero no hay batalla. Desciende fuego del cielo y en un instante todo se consume. Como en los días de Noé, como en Sodoma, la justicia de Dios cae con una fuerza absoluta, inapelable, y entonces el cielo y la tierra huyen de su presencia. El trono blanco resplandece, los libros se abren y los muertos, grandes y pequeños, son llamados. El juicio final ha comenzado. El cielo se abre y el jinete fiel y verdadero aparece montado en un caballo blanco. Su nombre es el Verbo de Dios. Y no viene solo. Tras él cabalga un ejército vestido de lino fino, blanco y resplandeciente. Ángeles y redimidos, soldados celestiales preparados no para una batalla con espadas humanas, sino para una victoria decretada desde antes de la fundación del mundo. El Mesías regresa y ante su presencia los tronos se colocan, los libros se abren y los nombres del libro de la vida son leídos. La serpiente antigua es arrojada al lago de fuego, donde el humo de su condena subirá por los siglos de los siglos. Los vigilantes caídos, aquellos que dejaron su morada y trajeron oscuridad al corazón del hombre, reciben su sentencia eterna. Y los Nefilim, aquellos nacidos de una unión prohibida, aquellos que desafiaron la creación con su existencia, ahora sin cuerpo, sin gloria, sin escape, son también juzgados. Lo que una vez sembraron con violencia y corrupción, ahora lo cosechan en condena. Todos reciben su sentencia definitiva, pero esto ya estaba escrito, porque desde antes del diluvio, mucho antes de que Abraham caminara la tierra, ya se había anunciado que el conflicto entre la simiente de Dios y las fuerzas de la corrupción tendría un desenlace final. Y fue Enoc quien lo vio todo. En medio de sus visiones celestiales, Enoc contempló algo que estremecería a cualquier generación futura. Vio el fin, vio la llegada del juez y no venía solo.
vio al Hijo del Hombre descender desde las alturas, rodeado por miríadas de seres santos, resplandecientes, listos para ejecutar juicio sobre toda impiedad. Así lo registró Enoc. He aquí, el Señor viene con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos. Y siglos más tarde, Judas lo confirmaría en su carta, para convencer a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. La profecía de Enoc no fue olvidada, fue sellada en el tiempo y luego confirmada por el Espíritu Santo en el Nuevo Testamento, porque el mismo Hijo del Hombre que fue despreciado y crucificado regresará, no ya como cordero, sino como león, no como siervo, sino como rey. Su regreso es terrible para los impíos, pero glorioso para los justos. Los cielos se abrirán y toda potestad corrupta será sacudida desde sus cimientos, porque el juicio anunciado por Enoc aún está por cumplirse, y el Hijo del Hombre no ha olvidado, viene, y con él el juicio que sellará para siempre la historia de los ángeles caídos y de los espíritus vagabundos que tanto daño hicieron a la humanidad. Porque la historia de los Nefilim, los vigilantes, los gigantes y sus espíritus no son relatos antiguos, son advertencias vivas, ecos de una corrupción que no ha dejado de intentar infiltrarse en cada generación. Hoy, las mezclas no son entre ángeles y mujeres, pero sí entre verdad y engaño. Y muchos, como en los días de Noé, se dejan seducir por lo que brilla, por lo que ruge con fuerza, sin discernir que en su raíz habita la soberbia de los caídos. Por eso, esta historia nos advierte: discierne las mezclas. No todo lo que parece sabiduría viene de Dios, ni todo lo que impresiona es verdadero. Hay doctrinas que nacen del orgullo disfrazado de revelación. Hay movimientos que se alzan con fuerza, pero arrastran el mismo espíritu que habitó en los gigantes. Desafío, desobediencia, corrupción. En los días de Enoc, solo unos pocos escucharon. En los días de Noé, solo una familia fue preservada. Y en nuestros días, la advertencia sigue resonando. No vendas tu alma por el lenguaje de los poderosos. No cedas a la fascinación de lo híbrido, de lo contaminado, de lo impío. Dios no ha cambiado. Aquel que juzgó a los ángeles que pecaron, que limpió la tierra con aguas y guardó a Noé en el arca, es el mismo que prometió guardar a los suyos en medio del fuego. Y mientras algunos espíritus vagan buscando corromper, hay uno que sigue reinando en los cielos. Su nombre es santo, fiel y justo. Su pacto no se ha roto. Mientras brille el arco iris, mientras el cielo se tiña al amanecer, Dios sigue recordando su promesa. La historia de los Nefilims nos enseña que un mundo lleno de voces y mensajes contradictorios, no todo lo que brilla viene de Dios. Por eso, más que nunca, necesitamos discernimiento, ver más allá de las apariencias y distinguir la verdad del engaño. Si quieres descubrir cómo es la verdadera apariencia de los ángeles según la Biblia, tienes que ver el video que aparece en pantalla, La verdadera forma de los ángeles en la Biblia. Conoce por qué cada vez que un ángel aparece, lo primero que exclaman es: no tengas miedo. Descubre los 3 niveles del cielo, los seres que lo habitan y la impactante revelación de los Ofanim, las ruedas vivientes llenas de ojos que rodean el trono de Dios. Haz clic en pantalla, no te lo puedes perder.